doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén, peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Cada vez que hemos compartido un espacio con otros, siempre pido que lo aplaudan, entonces me miran diciendo, ¿para qué hace que me aplaudan? Pero bueno, creo que habla de su perfil. Nicolás Arceo, economista, doctor en Ciencias Sociales. Hay 3 palabras que identifican su ámbito de trabajo: Flaxo, Cifra y CONICET. Nada más y nada menos, para todos los que tenemos cierta idea, son 3 ámbitos de investigación, de estudio, que le dan una categoría en cuanto a su trabajo que como mínimo nosotros queremos destacar, y la razón por la cual lo hemos convocado para abordar la temática de hoy, nada más y nada menos que la Argentina del shock, ganadores y perdedores. Es tratar de seguir aportando a través de estos espacios que son las tertulias de la COPI, elementos, insumos, conocimientos, ideas que nos permitan tratar de entender la Argentina que tenemos desde diciembre de 2015 para acá. Y cuál es su afectación en cuanto a los sectores denominados populares o los sectores del trabajo. ¿Sí? No sé si Luis, ¿vos querés decir algo? ¿Está bien? Bueno, yo lo voy a decir, aquí le estoy preguntando si quiere decir algo. A Luis Obaid. Luis Obaid es un compañero, también militante, dirigente social, que ha trabajado junto con Nicolás en todo lo que ha sido el tema de asesoramiento de la gestión anterior, y gracias a las intervenciones y a las gestiones de Luis hemos podido contar con la participación de Nicolás en la cooperativa tanto ayer como hoy. Así que Luis, muchísimas gracias por esa participación. Bueno, si me permitís, buenas noches. Yo voy a hacer una aclaración que me parece que es pertinente, que es más o menos la siguiente, de las razones por las que está Nicolás esta noche. El 20 de noviembre del año pasado, en la presentación de un libro en Córdoba, coincidimos con Tati Eguiguren y con Mario Boido en una mesa en la que estábamos cenando. Entonces, yo en ese entonces estaba trabajando con Nicolás en el área de energía en Buenos Aires, con una serie de preocupaciones porque faltaban 2 días para la segunda vuelta, y concertamos la venida de Nicolás. Quiero decir, la única aclaración que quiero hacer es que esos 2 días antes nosotros teníamos certeza de que ganábamos, de que las elecciones iban a tener otro resultado en la Argentina, y hoy lo estamos haciendo con una cosa totalmente adversa al ambiente que rodeaba la cena de esa noche. Pero bueno, hemos cumplido. ¿Está? Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. Bueno, hecha la aclaración como corresponde en cuanto a la intervención de Luis para esto, agradecemos a cada uno de los vecinos que siempre participa, asiste a las tertulias, porque estos espacios que las cooperativas generan tienen una limitante, que es no poder dar un paso en falso en cuanto a que sean espacios que no reciban la sostenibilidad de los propios vecinos en cuanto a participación. ¿Sí? Si no, después uno queda ahí como colgado de un pincel. ¿Se entiende esto? Esto es, ¿para qué hacen estas cosas si la gente no va? En realidad nosotros siempre, y no es por suerte, sino creo que por una trayectoria que tiene que ver no con la COPI en sí, sino con la necesidad que tienen los vecinos de contar con espacios donde el pensamiento crítico trate de echarse a andar. Y hay una gran parte de la vecindad de Villa Carlos Paz y de los vecinos de las comunas del sur, y me animo a decir también de lo que es el Valle de Punilla, que siempre está dispuesto a ponerle oreja, participación y cabeza a estos espacios. Por eso los generamos y por eso creemos que son necesarios. Así que, una vez más, gracias por participar. No podemos dejar de decir que una vez más esta tertulia, estas tertulias están siendo transmitidas por Villanos Radio, que es la radio de la cooperativa, que es una experiencia novedosa, no porque estamos haciendo algo raro, distinto a nivel radiofónico, simplemente porque hemos tomado una herramienta
tradicional y clásica como es una radio, y la estamos poniendo al servicio de estos espacios para que todos los vecinos que por ahí no pueden venir también puedan escuchar lo que hoy Nicolás va a aportar, ¿sí? Hemos estado haciendo un programita ahí de introducción previo con Raúl Sánchez y con Augusto Grosso, y ahí pidiendo la opinión a algunos de los asistentes valorando estos espacios, así que lo quiero destacar porque bueno, es otra forma que tenemos también de que estos aportes que va a hacer Nicolás se escuchen más allá de estas paredes que tenemos hoy que nos limitan, ¿sí? Así que bueno, los dejamos con Nicolás, ¿te parece? Bueno, hola, buenas noches. La idea es hacer un breve repaso y después dar lugar a la discusión de caracterización de los primeros 5 gobiernos de la administración Macri, y estos primeros 5 meses, digo, fueron bastante significativos en términos de la adopción de políticas económicas, analizar y caracterizar cuáles fueron las principales medidas de política económica tomadas a lo largo de estos 5 meses y uno qué podría esperar de acá hacia adelante en términos de evolución de las principales variables macroeconómicas. Cualquier comentario que quieran hacer o cualquier cosa que no se entienda, por favor me paran y aclaro. En primer lugar, yo lo que quería empezar era con cuál es la caracterización o cuál es el discurso político sobre la situación económica heredada por el macrismo a lo largo de todos estos últimos meses. Digo, el macrismo lo que sostuvo ya entrada la campaña electoral y reafirmó y sostuvo durante los meses de diciembre, enero y febrero, era que el problema de la República Argentina y lo que ellos tenían que hacer en términos de políticas económicas se debía centralmente a la herencia, una herencia que indicaba que la economía argentina había estado estancada a lo largo de los últimos 4 años, ¿no? El macrismo viene a ser como la revolución productiva, entre comillas, de alguna manera, y viene a sacar a la economía argentina del estancamiento en el cual la había colocado el kirchnerismo como mínimo a partir del año 2012. Nosotros lo que tenemos en el gráfico de la presentación, en este gráfico es... Me voy a parar, ¿me escuchan así? Ah, la radio no, porque no puedo marcar en el coso. Nosotros lo que tenemos en el gráfico es... centralmente, ¿cuál fue la tasa anual acumulativa de crecimiento durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner? En primer lugar, lo que tenemos que afirmar es, evidentemente hubo un desaceleramiento de las tasas de crecimiento económicas durante el tercer gobierno kirchnerista con respecto a lo que había acontecido en el periodo 2003-2011. La economía argentina en los últimos 4 años creció a una tasa anual acumulativa del 1,8%, 0,7% en términos per cápita, que es un crecimiento muy inferior al registrado durante las 2 primeras presidencias, pero un nivel de crecimiento acorde con el desempeño promedio de la economía argentina a lo largo de las últimas décadas. Es decir, no es que se creció prácticamente nada, fue una tasa de crecimiento más reducida, pero en línea con lo que venía aconteciendo en términos históricos. La pregunta, en primer lugar, es ¿qué pasó que durante estos últimos 4 años del kirchnerismo se produjo una fuerte desaceleración en el nivel de crecimiento? Y nosotros lo que, digamos, la presentación lo que intenta identificar es cuáles fueron los determinantes de la demanda agregada que se desaceleraron con respecto a lo que había pasado en los primeros 8 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo que tenemos acá son los 4 componentes de la demanda agregada. La demanda de un país, la demanda de bienes y servicios de un país, se compone fundamentalmente por estos 4 componentes. Estos 4 componentes que son exportaciones netas, que es todo lo que exporto menos lo que importo. Es el primer componente de la demanda. El segundo componente es la inversión. El tercer componente es el consumo público y el cuarto componente es el consumo privado. Estos 4 componentes lo que determinan es el nivel de demanda que tiene una determinada economía en un determinado periodo histórico. Nosotros lo que estamos evaluando con estas barritas es ver cómo colaboró cada uno de estos componentes con el crecimiento de la economía argentina en el periodo 2012-2015. ¿Y qué es lo primero que salta a la vista? Que a diferencia de lo que había pasado en el periodo 2003-2011,
lo que tenemos es una contribución negativa del sector externo y una menor contribución de la inversión. ¿Cómo se compensó esto? Con mayor gasto público. ¿Vamos hasta acá? En realidad, en términos internacionales, ¿qué sucedió? Nosotros lo que se puede observar a partir de finales del año 2010, comienzo del año 2011, es el inicio de una tendencia descendente en el precio internacional de los principales productos de exportación de la República Argentina, en particular de los bienes agropecuarios, conjuntamente con una desaceleración en las cantidades compradas, tanto por Brasil y por China. Este proceso de desaceleración en las compras de productos argentinos o de las posibilidades de colocación de productos argentinos en el mercado mundial se va a ir agravando a lo largo del último mandato de la expresidenta, en particular con la agudización de la crisis brasilera, siendo Brasil nuestro principal socio comercial, y la desaceleración de la economía china, que se va a traducir en una aguda caída, va a ser uno de los factores que va a explicar la aguda caída en el precio internacional de las commodities, agropecuarias y no agropecuarias. Por el lado interno, lo que complicó también el componente de la demanda externa es el aumento del déficit en el sector energético. Argentina, a partir de los años 2010-2011, empieza a impactar el déficit energético, lo que determina que la Argentina tenga que destinar una mayor cantidad de divisas a la compra de petróleo, gas y derivados. Esto agudiza la restricción externa. Con este primer enfoque, lo que vemos es cuáles son las causas de la contracción de esta primera columnita, y lo que vamos a ver es que la segunda columna, si bien tuvo una contribución positiva, es decir, la inversión, el crecimiento de la inversión durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue mucho menos significativo de lo que había acontecido en los 8 años previos. Y la pregunta es ¿por qué se contrajo tan sensiblemente la inversión en la economía argentina? Y la respuesta está estrechamente asociada o relacionada con lo que veníamos hablando. La falta de posibilidades o la falta de oportunidades de colocación de productos argentinos en el mercado mundial, conjuntamente con una apreciación tendencial del tipo de cambio. Argentina va teniendo un tipo de cambio cada vez menos competitivo a lo largo de todo este periodo, lo que determina es una caída en la tasa de rentabilidad de las inversiones y, en definitiva, esto se traduce en una disminución del volumen de inversiones en la economía argentina. En definitiva, ¿cuál fue la solución y qué fue lo que permitió el crecimiento de la economía argentina durante estos últimos 4 años y que la economía argentina no entrara francamente en recesión? Las políticas contracíclicas basadas en el aumento del consumo público. El crecimiento durante los últimos 4 años se explica centralmente por el aumento del gasto público que sostuvo la demanda agregada sistemáticamente y crecientemente a lo largo de estos 4 años. Nosotros lo que vemos en este gráfico es que las últimas 2 columnitas verdes de la presentación son positivas. La primera de ellas es el consumo público directo del Estado, que creció una tasa de 4,5% promedio, y lo que vemos además que también lo que creció es el consumo privado. ¿Y el consumo privado de qué se compone? Centralmente de la masa salarial, es decir, de la cantidad de trabajadores multiplicado por el salario medio de la economía, y durante los últimos 4 años hubo una política explícita de mantenimiento del salario real, mantenimiento e incremento. Si bien el crecimiento del salario real durante estos últimos 4 años fue inferior al de los 8 años anteriores, hubo un crecimiento en términos reales del salario real a pesar de la inflación y hubo un aumento en el nivel de empleo. La diferencia en términos del nivel de empleo en esta etapa con la etapa anterior es que hubo un mayor crecimiento del empleo público, aunque también hubo expansión del empleo privado. Entonces, en conclusión, uno lo que puede decir es la tesis o el discurso de la administración Macri sobre un aparente estancamiento total de la economía argentina a lo largo de los últimos 4 años es falso, aunque es cierto que el crecimiento de la economía argentina
se había desacelerado sensiblemente en este periodo. Nosotros en esta filmina, y después vamos a empezar a analizar directamente las políticas adoptadas por la administración Macri, lo que vemos es la corroboración de lo que veníamos charlando en la filmina anterior. Estas son las compras o las importaciones que realizan los principales socios económicos de la Argentina. Lo que vemos primero es una tendencia decreciente en los volúmenes de importación y posteriormente ya no solo hay un crecimiento más chiquitito en el nivel de importaciones de estos países, sino que hay contracciones y contracciones muy significativas. En particular, hay una aguda contracción de la economía brasilera. La economía brasilera o el nivel de actividad en Brasil repercute directamente en la Argentina y particularmente en Córdoba. ¿Por qué? En primer lugar, porque las ventas a Brasil representan casi el 18% de las exportaciones de la República Argentina, pero además porque buena parte de las manufacturas de origen industrial, que buena parte se producen en la provincia de Córdoba, que se exportan, van al mercado brasilero, con lo cual la retracción de las importaciones desde Brasil impacta muy significativamente en la economía argentina y en particular en su tejido manufacturero. Antes de empezar con las principales medidas adoptadas por la administración Macri, lo que uno podría afirmar es que este contexto externo adverso va a permanecer por lo menos durante 2016 y 2017. Con lo cual, el contexto externo adverso que analizamos para ver los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner no va a tener demasiadas variaciones o modificaciones en los primeros años de la administración Macri. No es que ha cambiado el clima internacional ni nada por el estilo. Los problemas que enfrentaba la economía argentina en el mercado mundial van a persistir a lo largo de, como mínimo, los 2 primeros años de la administración Macri. La administración Macri esencialmente lo que instrumentó son 2 paquetes de política. Un primer paquete de política basado en una aguda devaluación de la moneda, una devaluación de la moneda en diciembre y enero que superó en términos nominales el 60%, el 50%, llegó casi a 16 para después ubicarse en torno a 14,5, 14,8 en la actualidad, pero fue una devaluación muy significativa, devaluación, si uno quiere en términos nominales, más significativa que la de enero del 2014 y una de las devaluaciones la devaluación más significativa en términos nominales desde el abandono del régimen de convertibilidad a finales del año 2001. ¿Qué permitió esa devaluación de la moneda? Centralmente liberar el cepo. Al elevar el valor del dólar, lo que lograron es terminar con los controles a la compra de divisas que había instrumentado el kirchnerismo para no devaluar. En definitiva, ¿qué pasaba? La cantidad de dólares disponibles en la economía argentina para hacer frente a la demanda no alcanzaba. El kirchnerismo lo que hizo es aplicar un conjunto de medidas que impedían el acceso a la compra de dólares a determinados sectores, intentando destinar las divisas disponibles a las importaciones de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la economía. ¿Cómo va a salir de este atolladero la administración Macri? Va a ser una devaluación muy significativa del tipo de cambio, 50-55% de variación del tipo de cambio nominal, y lo que va a lograr conjuntamente con la entrada de capital externo, porque hay un acuerdo con la banca privada para obtener 5.000 millones de dólares de préstamo durante el mes de enero, y hay una renovación del swap con China, y conjuntamente con el ingreso de capitales, lo que va a permitir es la liberación del cepo. Ahora, ¿cuál es el efecto central de la liberación cambiaria en la Argentina y la devaluación del tipo de cambio? Centralmente una aceleración muy pero muy significativa en el ritmo de variación de los precios. Argentina mantuvo un contexto inflacionario a lo largo de los últimos 4 años. De todas formas, la inflación mensual a lo largo del año 2015 se situaba en promedio en el 1,8% mensual. La devaluación lo que va a generar en una primera instancia es que esa inflación mensual pase de 1,8 promedio a más de 4 por mes.
¿Qué efecto va a tener que Argentina acumule hoy, entre diciembre y abril, una inflación de casi el 25%? Digo, específicamente del 24,3% aproximadamente, dependiendo los indicadores que se utilicen para evaluarla. Esta inflación, ¿qué hizo además? Que parte de la devaluación, parte de la competitividad alcanzada con la devaluación se perdiera, porque los precios suben y volvemos a perder competitividad. ¿Esto qué determina? Que en términos reales, como vemos en el gráfico, la devaluación de la moneda le haya dado un grado de competitividad a la economía argentina 36% superior al vigente a fines de diciembre del 2015. ¿Este incremento de competitividad es significativo? Sí, es muy significativo. ¿Este incremento de competitividad soluciona los problemas de competitividad de la economía argentina? No. ¿Por qué? Porque el nivel de apreciación cambiaria que había a finales del año 2015 era muy significativo y la devaluación realizada apenas logra retrotraer el nivel de competitividad de la economía argentina al vigente en el año 2012. Ustedes lo pueden ver en el gráfico. La recuperación nos lleva por acá, que es más o menos el nivel de competitividad que había a fines del 2012, principios de año 2013, antes de la devaluación del 2014. Pero hoy, en términos reales, aunque parezca mentira y en el discurso oficial no aparezca, la economía argentina tiene una competitividad inferior a la que exhibía durante el periodo anterior. ¿Cuál es la relevancia de este gráfico? Es que, como afirmamos anteriormente, el adverso contexto internacional no se modificó, y si además el tipo de cambio no es muy competitivo, lo que podemos estar seguros es que el frente externo va a seguir siendo complicado para la administración Macri durante los próximos 2 años. ¿Esto qué implica en términos de crecimiento del producto? Que la demanda agregada no va a ser traccionada por un crecimiento extraordinario de las exportaciones. ¿No? Buena parte del discurso de la administración Macri es el regreso a los mercados y el aumento de las exportaciones argentinas. Con estos indicadores es difícil que Argentina, en el corto y mediano plazo, logre un incremento significativo de la exportación de bienes y servicios hacia el mercado mundial. Porque el mercado mundial está en crisis y porque además tenemos un nivel de competitividad mejor que el de diciembre del 2015, pero todavía muy inferior al existente en los periodos previos. Esto es un paréntesis. La segunda medida en términos de política económica que tomó la administración Macri fue la reducción generalizada de retenciones. Se eliminaron las retenciones a trigo, maíz, girasol y sorgo y se redujo la retención a soja desde el 35 al 30%. Uno lo que podría suponer es que el sector agropecuario pampeano está nadando en dólares, feliz y contento, y que su futuro es promisorio. Pero en realidad, si nosotros vemos la evolución del ingreso medio por tonelada en pesos constantes, en términos constantes, y uno evalúa el efecto de la devaluación que mejora el sector agropecuario y la quita de retenciones que mejora el sector agropecuario, lo que vemos que en realidad las medidas de la administración Macri lo único que lograron es revertir el deterioro de los ingresos del sector agrario que se habían verificado en el año 2015. El sector agrario percibió ingresos por tonelada superiores a los que va a percibir en el 2016 durante el periodo 2003-2014. ¿Y esto a qué se debe? En primer lugar, a que el tipo de cambio ya no es tan competitivo, y en segundo y fundamentalmente por la caída de los precios internacionales. Con lo cual, esta medida de mejora de los ingresos del sector agrario es real, mejora los ingresos con respecto al año 2015, pero mantiene los niveles de ingresos que tenían los productores hacia el año 2014. Ahora estamos viendo centralmente la evolución, el impacto en inflación, lo que veníamos charlando. Nosotros lo que vemos es que durante el año 2015 la tasa de variación de los precios en forma mensual promedió el 1,8, hay algunos meses más, otros meses menos. Centralmente durante todos esos meses
la variación se daba por el impacto de paritarias, porque durante todo el 2015 no tuvimos prácticamente variación del tipo de cambio. Y lo que vemos es una aceleración muy pero muy significativa de la inflación a partir del mes de diciembre, en donde la tasa de variación de los precios supera el 4% en enero, febrero, baja en marzo, pero va a volver a subir en abril a casi el 7,5%, producto del impacto de la modificación de los subsidios o reducción de los subsidios a la tarifa de los servicios públicos. Antes de pasar a analizar el impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre el nivel de inflación, lo que cabe, remarcar, o es un elemento central, es uno de los elementos centrales en la determinación del nivel de inflación en la economía argentina es la variación del tipo de cambio. Con lo cual, buena parte, este incremento en el ritmo inflacionario a partir de diciembre estuvo estrechamente relacionado con la devaluación del tipo de cambio. Vamos a tener un segundo impulso inflacionario en el mes de abril, producto de la reducción de subsidios, pero uno lo que puede suponer es que de mantenerse el tipo de cambio en torno a los 15 pesos por dólar, tendría que haber una reducción significativa en la tasa de variación de los precios en el segundo semestre del 2016. Esto que nos dice el macrismo de que el segundo semestre va a bajar la inflación, si no se modifica el tipo de cambio, sí, seguramente va a bajar la inflación y va a bajar sensiblemente la inflación. Ahora, que baje la inflación en el segundo semestre, lo que nos ubica es en una inflación anual, según de cuánto baje, de entre el 37, 38 y el 42% de evaluación anual a fin de año. Con lo cual, en el mejor de los escenarios, suponiendo un nivel de paritarias del 30-32%, en el mejor de los escenarios hay una caída del salario real en 2016 de por lo menos el 5%. Vamos hasta acá. Si nosotros suponemos un buen escenario de 38 de inflación y que todas las paritarias logran cerrar al 32, la caída del salario real es por la diferencia, 6 puntos porcentuales. Si en realidad nos vamos a un escenario más ácido, donde el nivel de paritarias promedio se ubique en el 30% y la variación en el ritmo de los precios se va al 40%, la caída del salario real estaría en torno al 40%. Del 10, perdón, sí, me confundí. ¿Cuál fue la política de quita de subsidios? Durante todo el kirchnerismo lo que hubo fue una política deliberada de no incremento de las tarifas. Sería largo acá ponernos a discutir la viabilidad o no de ese paquete de medidas, pero los hechos no se aumentaron y las tarifas estaban sensiblemente atrasadas. Lo que hizo Mauricio Macri, en particular su ministro de Energía Aranguren, en el mes de febrero, empezó con la política de reducción de subsidios. Esta primera política de reducción de subsidios empezó por la electricidad, aumentó el precio, sacó dos resoluciones, la resolución 6 y la resolución 7 del Ministerio de Energía y Minería. A partir de la resolución 6, reduce los subsidios a la electricidad vendida en el mercado eléctrico mayorista, o sea, la electricidad que compran todas las distribuidoras del país se encareció. Cada una de las provincias transfirió en distinta medida ese encarecimiento a sus usuarios. El incremento en el precio mayorista de la energía eléctrica promedió el 257%, un aumento significativo, y varió según fueran usuarios residenciales o comerciales industriales, poniendo mayores niveles de imposición o de incremento para los usuarios comerciales e industriales. A finales del mes, seguimos con electricidad. La resolución 7, ya me la iba a saltear, del Ministerio, lo que hace es a su vez quitar toda la totalidad de los subsidios a la distribución en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires. O sea, en la ciudad de Buenos Aires se da un incremento, además del precio estacional,
de la energía eléctrica, de este incremento mayorista para todo el país, se da un segundo aumento y este segundo aumento tiene por objetivo la eliminación total de los subsidios a Edenor y Edesur entregados por el Estado Nacional. Esto lo que determina es que en el área metropolitana de Buenos Aires la tarifa de electricidad se incrementa en promedio un 365% y la tarifa no residencial, es decir, comercial e industrial, se incremente casi un 588,4%. Seguido a esta medida de incremento en el valor de la electricidad que se dio a finales de enero, principios de febrero del 2016, a finales de marzo, lo que se largan son un nuevo set de incrementos. Y estos incrementos van a abarcar gas natural, transporte y agua en particular para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, para el área metropolitana de Buenos Aires, ya que transporte y agua lo maneja cada una de las jurisdicciones de forma independiente y no estaban en todas las jurisdicciones subsidiados, había subsidios específicos para el área metropolitana de Buenos Aires y hubo un incremento muy significativo de las tarifas de gas natural en el conjunto del país. En gas natural, a diferencia de electricidad, producto del incremento de tarifas y producto de la caída en el precio internacional del gas, lo que se logró fue la eliminación total de los subsidios en la cadena gasífera. Los incrementos de tarifa para usuarios residenciales promediaron el 194% y para no residenciales el 595%. Todos los aumentos a nivel nacional van a ser parejos en términos de gas, excepto en la región patagónica, en donde se le da un incremento mucho más significativo y el incremento de la tarifa residencial es del 590%. ¿Por qué? Porque en el último aumento de gas del año 2014 se había dejado afuera de ese incremento del gas natural toda la región patagónica, con lo cual el país recibe un impacto de incremento de tarifas residenciales del 195% en promedio y en la región patagónica se eleva por encima del 500%. Este incremento de tarifas lo que va a tener es un impacto muy significativo en el nivel de precios, con lo cual lo que tuvimos fue un efecto inflacionario por la variación del tipo de cambio muy pero muy significativo en enero, febrero y marzo. Cuando empezaba a bajar el ritmo de inflación, se vuelve a acelerar, ¿producto de qué? De estos incrementos tarifarios, llegando a la inflación a superar el 7% en el mes de abril. Nosotros hasta ahora, caracterizamos las principales medidas del gobierno de la administración Macri y si nosotros aplicáramos este mismo cuadrito que utilizamos para explicar el último gobierno kirchnerista, la pregunta es nosotros qué podríamos esperar durante estos primeros 2 años del gobierno macrista. Y en primer lugar, como ya dijimos y mencionamos, en el frente externo no parece mejorar absolutamente nada, con lo cual va a seguir una contribución negativa o se va a mantener estable la columnita de exportaciones netas que compone la demanda agregada de la República Argentina. En segundo lugar nosotros qué suponemos que puede pasar con la inversión y cómo se va a comportar esta barrita durante estos primeros 2 años del gobierno de Macri. Vamos a esperar un poquitito para responderlo. El consumo público, vamos a esperar un poquitito y vamos a ver qué pasa con la última columnita, que era una de las columnitas, el consumo privado, que traccionaba la demanda agregada en el periodo anterior. Evidentemente, el deterioro del salario real, producto del aumento en el nivel de variación de los precios, lo que va a generar es que el consumo privado local no solo se desacelere, sino que se contraiga, porque como mínimo vamos a tener una caída del salario real este año del 5%. Adicionalmente a esto, ¿qué nos faltó mencionar? Que la administración Macri empezó una progresiva apertura de la economía local. ¿Esto qué implica? Que buena parte del tejido de pequeñas y medianas industrias no competitivas internacionalmente
que se habían desarrollado a lo largo de la última década van a tener crecientes problemas de viabilidad en el nuevo esquema macroeconómico, en donde las DEJAI ya no existen y las licencias no automáticas de exportación se aplican limitadamente. Con lo cual, ustedes ya lo pueden ver prácticamente en cualquier supermercado, hay ya hoy en la actualidad una mayor penetración de productos importados. ¿Eso qué va a generar? Fundamentalmente aumento del desempleo por desmantelamiento de tejido productivo. El aumento del desempleo condiciona fuertemente el consumo privado interno y uno lo que podría esperar es no hay demasiados componentes que hoy nos permitan afirmar o sostener que el consumo privado va a ser uno de los elementos que dinamicen el crecimiento de la economía argentina por los próximos 2 años. Uno lo que supondría es todo lo contrario, y en realidad si nosotros ya vemos los primeros datos de evolución del consumo, lo que estamos viendo es que el consumo en supermercados y la venta en comercios minoristas marcan una tendencia decreciente y creciente, es decir, van cayendo y cada vez se van contrayendo a mayor velocidad. Esta contracción del consumo interno, volvemos para atrás, seguramente lo que va a determinar es que mi última columnita de la demanda agregada, el consumo privado, no solo no contribuye al crecimiento, sino que va a contribuir negativamente al crecimiento. Entonces nosotros hasta ahora tenemos las dos columnas, los dos primeros componentes de la demanda agregada, exportaciones netas y consumo privado, que decimos o van a tener un comportamiento nulo o van a tener un comportamiento negativo. ¿Cómo se va a comportar la inversión? Y esto deriva nuevamente de estas dos columnitas. Si el mercado doméstico no es dinámico y el mercado internacional tampoco es dinámico y encima el tipo de cambio no es demasiado competitivo, ¿por qué va a haber un crecimiento sensible de la inversión? Y uno lo que puede suponer es que la inversión va a seguir tan deprimida como estuvo durante los últimos años, con lo cual no va a ser un componente relevante en la atracción de la demanda agregada. Y acá nos queda un futuro incierto y nefasto, por decirlo de alguna manera, y uno lo que supondría es una contracción económica o un muy reducido crecimiento económico, y en definitiva la variable que va a modificar o que puede modificar el escenario económico entre un escenario de contracción y un escenario tibio de crecimiento, digo 0,5 o 1, es justamente la misma variable que utilizó el kirchnerismo durante los últimos 4 años y es el consumo público. Digo, solo manteniendo y dinamizando el consumo público se va a lograr alcanzar un nivel de crecimiento aceptable en los próximos 2 años o, en otros términos, evitar una recesión abrupta de la economía argentina. Y en términos del consumo público, la presente administración hizo mucho hincapié en la necesidad de reducir el déficit fiscal, planteó una meta de reducción del déficit fiscal del 1,5% del Producto Bruto Interno a lo largo de cada año, y además de lo que afirma es que a diferencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no se quiere financiar el déficit con emisión. Digamos, ¿cuál es la ventana de salida o la posibilidad que tiene el gobierno de Macri de no tener que hacer un ajuste agudo en el consumo público y permitir el mantenimiento del nivel de actividad en la economía argentina sin emisión de la moneda? Y centralmente la ventaja o la posibilidad que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri es que el nivel de endeudamiento de la economía argentina es extraordinariamente bajo. Argentina tiene una deuda en dólares con actores privados del exterior hoy de solo 7,5 puntos del Producto Bruto Interno. Lo normal para un país en América Latina es entre el 40 y el 50%, lo cual deja abierta la posibilidad de financiar el déficit público con endeudamiento externo. Es decir, no es que va a venir un ajuste brutal y una recesión económica sin precedentes,
sino que el déficit o lo que se necesita para financiar ese déficit se va a apalancar seguramente en el endeudamiento externo. Nosotros hicimos un ejercicio que es suponer que se va a cumplir la meta de déficit del gobierno, es decir, que reduce solo un 1,5 cada año en términos de Producto Bruto Interno del déficit y que no se financia en el mercado local, y lo que supusimos es que todo ese financiamiento lo logra en el mercado internacional. Y nosotros lo que vemos es que eso lo que nos da es que la deuda externa va a pasar hoy ya post-buitres 47.000 millones de dólares a 118.000 millones de dólares en el 2019. ¿Es insustentable en el 2019? No, pero pone a la economía argentina cerca de una nueva experiencia de acogotamiento, de restricción externa por sobreendeudamiento, similar a la que se enfrentó en los años 2000 y 2001. ¿Con esto qué quiero decir? Como el contexto internacional, y con esto quiero cerrar, es, para dar lugar a las preguntas, es, como el contexto internacional no se modificó sustancialmente, las posibilidades de política tampoco se modificaron tan sustancialmente. La administración Macri tenía dos alternativas de política económica: hacer un shock económico muchísimo más significativo del que se realizó, es decir, devaluando el tipo de cambio a 20 y pico largo, por decirlo de alguna manera, y reducir el déficit fiscal en 5 o 6 puntos, o utilizar un escenario intermedio de aterrizaje suave, que es una política de ir reduciendo paulatinamente el déficit, mejorando paulatinamente la competitividad, ¿a costa de qué? A costa de endeudamiento externo. Lo que quiero, para cerrar es, hoy los principales determinantes o el principal escollo que tenía la economía argentina durante la anterior administración, que era el adverso escenario internacional, se mantiene, y esto lo que va a determinar es tasas de crecimiento de mediocres a negativas a lo largo de los próximos 2 años, seguramente contracción del salario real, y por la orientación económica de este gobierno, de apertura externa prácticamente indiscriminada, va a tener impactos significativos sobre el nivel de empleo industrial y sobre el consumo privado interno. ¿Esto qué genera? Que el consumo privado, que había sido uno de los ejes centrales del crecimiento económico durante los últimos 12 o 13 años, se vaya desdibujando. ¿Tá? Hoy el componente privado, o el consumo privado o el consumo interno ya no va a ser un elemento central de expansión de la demanda. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir